Vamos a ver, vamos a estar hablando en segunditos con Susana Reynoso, pero antes, mira, el tráiler de la vida de... C'était trop bien. Allez, les détails. Il y en a pas. Comment ça, il y en a pas? Vous avez fait quoi? Je comprends pas. On a passé l'après-midi ensemble, c'est tout. C'est parce que c'était naze que tu nous racontes pas? Putain, on dirait la PJ du 7. J'ai l'impression de faire semblant. Faire semblant de tout. Moi, il me manque un truc. Hay que decir que esta película de Abdelatif Kechiche, que es marroquí, es francés también porque adoptó la nacionalidad, es una película bella, protagonizada por Adel Exarchopoulos, un apellido rarísimo, griego, y Lia Seydoux. Es una pareja gay. Adela a los 15 años tiene la duda de si va a salir con chicos o con chicas, pero un día conoce a Emma y se enamora perdidamente. Y la verdad es que la historia de amor es preciosa, porque hay en ellas un despertar a todo, fundamentalmente a la experimentación. Cómo va cambiando la vida de ambas a medida que ese amor se profundiza, pero también se profundizan las diferencias sociales. ¿Por qué? Porque Adele proviene de una familia de clase media-baja. Emma es una artista que va creciendo hasta ser consagrada. Y también con el tiempo, cuando se separan, está toda ese dolor que queda en el corazón por el primer amor. Una película Ahora, fuerte, ¿no? Es una película muy fuerte y es aquí la crítica más, digamos, más crítica, valga la redundancia, que yo tengo que hacerle a la película. ¿Cuántas Susanitas? Le ponemos 3 Susanitas, pero a ver, ¿cuál es el tema que tiene esta película? Dura 3 horas. Hay escenas de sexo que duran 10 minutos. Con 40 minutos menos, real, la película hubiera sido igualmente buena. Y además hubo muchísima polémica entre Kechiche, que es el director, y las actrices, que llegaron a decir que las había tratado como prostitutas al obligarlas durante una semana a repetir las escenas de sexo. Entonces, viene precedida de muchos premios, ganó el Festival de Cannes el año pasado, pero también viene precedida de una gran polémica. Si usted está dispuesta a ver una historia de amor gay, de 3 horas, puede ir a verla porque es una buena película. Bien, 3 Susanitas entonces. 3 Susanitas entonces. Bien, vamos con El Lobo de Wall Street, otro de los estrenos de esta semana. Así es, y vamos a ver las imágenes del gran Leonardo DiCaprio. Qué pena que nunca haya ganado un Oscar. Vamos a ver porque está en carrera con esta película. Claro. Vamos a ver si de nuevo la dupla Martin Scorsese, Leo DiCaprio consiguen alguno de los Oscars que se van a entregar el primer fin de semana de marzo. ¿Quién es este hombre? Bueno, este es un hombre muy poderoso que logra convertirse a los 26 años en ganador de 49 millones de dólares. Y se enoja, porque dice que por 1 millón no consiguió los 50 millones. ¿Qué nos plantea Martin Scorsese en esta película? Lo que a él lo obsesiona, el sueño americano y qué pasa con la sociedad americana, que parece que cada rico que se hace multimillonario está lleno de vicios y está lleno también de trampas. Este es un tipo que empieza con mucha ambición, honestamente, pero que termina convertido en un corrupto. Y la película está atravesada por el sexo, por las drogas, por todos los vicios en los cuales va cayendo, porque el tipo se plantea en algún momento qué voy a hacer con tanta plata. Mucho de real tiene No esto, tiene ¿no? cómo y dónde gastarla. Sí, sobre todo en países como los nuestros, donde la gente se enriquece de la nada y también con corrupción. Le ponemos 3 Susanitas, pero creo que Leonardo DiCaprio está para 5. 3 Susanitas a la película y 5 a Leonardo DiCaprio. Sí, Leonardo DiCaprio se come la película como cada vez que trabaja en esta dupla con Martin Scorsese, y es además para Scorsese su actor fetiche. Bien. Así que 2 estrenos de ayer que no se puede perder este fin de semana. Bien, vamos ahora a ver lo que pasó con otro de los grandes estrenos, que no esta semana, pero sí de 2013, El Hobbit. ¿Qué pasó con esta película? Bueno, que ha sido la película más pirateada en todo el 2013. Qué récord, El Hobbit, el viaje inesperado, que es la primera de las 3 películas sobre el Hobbit. Sabemos que es la secuela del Señor de los Anillos. Claro. 8.400.000 descargas en internet. Y la que le siguió, busco rápidamente, fue Django sin cadenas, que también recordemos
que fue nominada a los premios Oscars en el mes de febrero del año pasado, 2013. Bueno, la verdad es que el cine se enfrenta a un duro momento. A pesar de que han aparecido Spotify y Netflix, donde vos pagás y descargás las películas que querés, sigue habiendo mucha descarga gratuita y es como una especie de agujero que no se puede parar. Así que bueno, 8.400.000 descargas ilegales para El Hobbit. Bien, vamos rápidamente ahora a hablar de Russell Crowe y Christian Bale, que están preparando, están filmando una película épica, quizás la más fuerte, la más importante de este 2014, que tiene que ver con un relato bíblico. Así es, va a haber un enfrentamiento bíblico, así lo está planteando la industria de Hollywood, porque mientras Russell Crowe está filmando Noé, Christian Bale ya se conoció ayer la primera imagen de la película Moisés. La película se va a titular Éxodo, que fue la que filmó hace muchísimos años, allá por los años 50, Charlton Heston. Ahora la está haciendo un actor importantísimo como Christian Bale. ¿Qué tenemos que decir? Que se estrena el 5 de diciembre de 2014 y que es una película que recupera la épica del cine de Hollywood. Así que a esperarla, ¿eh? Susana, muchas gracias. Muchas gracias a vos. Un placer enorme. Nuria, vamos a seguir conociendo a dónde quiere ir de vacaciones cada persona según su signo. A ver, dale.